Comba la corteza, mantiene los volcanes activos y provoca seísmos. Se teme que destruya las islas que una vez crearon. Tetsuro Urabe es profesor de la Universidad de Tokio. Hace 8 años, un terremoto mató a su madre y a 6.000 personas más. Ahora trabaja en predicción de seísmos. El archipiélago de Japón está situado en el borde occidental del continente euroasiático y la placa del fondo del Océano Pacífico recorre el archipiélago. Así que ese tipo de disposición activa ocasiona todas esas catástrofes naturales, como las erupciones volcánicas y los seísmos. En 1995 se produjo el terremoto de Kobe, en el que murieron unas 6.000 personas. Pero no se predijo. Todas las técnicas sismológicas no pudieron predecir el terremoto. Para predecir mejor los terremotos es necesario saber más sobre sus causas. Una cápsula diseñada para viajar al centro de la Tierra podría ayudar. Si no tuviésemos prisa, podríamos hundirla en la placa del Pacífico y esperar unos cuantos millones de años. Acabaría bajo Japón, gracias a la deriva de los continentes y la subducción. La roca en la que introdujimos la cápsula es sólida, pero también se mueve. Eso es lo que hace el manto. Se desplaza muy lentamente, más o menos 1 centímetro al año. Pero como el cristal, si se golpea con un martillo, se rompe. Y eso es lo que ocasiona los terremotos. A 240 kilómetros bajo tierra, una placa trata de desplazarse contra otra. Se origina una increíble presión hasta que un bloque se rompe y se desliza. Debido a sus inestables cimientos, Japón posee una de las redes de sensores sísmicos más extensas del mundo. 1.700 dispositivos enterrados captan todo movimiento en la corteza y el manto. Los datos se transmiten a un centro nacional de control que recoge hasta el más mínimo quejido de la Tierra. Todos los terremotos, aún los más ínfimos, se cartografían en 3 dimensiones. El objetivo es hallar una pauta que prediga futuros seísmos, porque en Japón se producirá otro de gran envergadura. Se espera que aquí, en Tokio. Tokio cuenta con unos 12 millones de habitantes. Cada 200 años, esta zona se ve sacudida por un gran terremoto. La ciudad está construida sobre una conflictiva intersección, donde se encuentran las 4 placas de la Tierra. Las colisiones subterráneas nunca cesan. Por eso Japón es tan proclive a los seísmos y por eso es difícil predecir cuándo ocurrirán. Es un juego de alto riesgo. Podría haber millones de heridos y muertos. Por eso los científicos han elaborado un atrevido plan: practicar un agujero a través de las placas en contacto. Se trata del proyecto JADGE. JADGE corresponde a las siglas en japonés de Experimento Geocientífico de Perforado Profundo. Se va a hacer un agujero de unos 10 kilómetros hasta la zona de subducción. La zona objetivo del JADGE está muy activa y probablemente la temperatura podría ser de más de 300 grados a 10 kilómetros de profundidad, o sea que los 300 grados hacen que la operación de perforado sea muy difícil. Es lo mismo que ocurre con nuestra cápsula.
La técnica debe avanzar más para que resista la intensa temperatura y presión. A 2.880 kilómetros de profundidad, la cápsula se acerca a la frontera entre el núcleo y el manto. La alta temperatura de la zona funde las placas que rodean la cápsula. Ahora, el vehículo debe liberarse de su protección e impulsarse. Delante está el enorme núcleo de metal. Pero, ¿por qué hay tanto metal ahí? Hace 4.500 millones de años, un asteroide gigante chocó contra nuestro planeta. El núcleo de hierro del asteroide se fundió y formó un océano de metal en el centro de la Tierra. El núcleo externo es como un océano subterráneo. El hierro fundido es tan líquido como el agua y fluye alrededor del núcleo interior en grandes tormentas. Eso es lo que produce el magnetismo de la Tierra. Solo escapa un 1% de él, suficiente para formar un escudo de 60.000 kilómetros de extensión que nos protege de los peligrosos vientos solares y los rayos cósmicos. A veces podemos verlo. Las auroras boreales crean un espectáculo cuando partículas del Sol con carga eléctrica colisionan contra el campo magnético. ¿Pero cómo logra el núcleo producir tanta energía magnética? Einstein dijo que era uno de los más importantes enigmas no resueltos de la física. Tratando de resolverlo en Harvard está Jeremy Bloxham. Pese al hecho de que la humanidad ha conocido la existencia del campo magnético de la Tierra durante más o menos un milenio, seguimos sin comprender bien por qué el planeta tiene un campo magnético y por qué ese campo magnético cambia con el tiempo. La cuestión intrigante que todos queremos despejar mediante la investigación del campo magnético de la Tierra es cómo se genera ese campo, cuál es el mecanismo, qué da origen a un campo que ha existido durante al menos 2.000 millones de años. Hay un geofísico que tiene una teoría radical. Marvin Hendon opina que en el centro de la Tierra tal vez haya un reactor nuclear natural. Uno de los problemas que ha existido en la ciencia es averiguar cuál es la fuente de energía que alimenta el campo magnético de la Tierra. Hendon duda de que solo se trate de una bola de hierro que lleve enfriándose 4.500 millones de años. La energía existente es enorme, suficiente para mantener el campo magnético, mover continentes y provocar volcanes y terremotos. Hendon sospecha que hay algo mucho más potente ahí abajo. Una de las consecuencias que sugerí en un principio era la posibilidad de que los cambios que observamos en el campo geomagnético puedan tener origen en los cambios de producción de energía del reactor nuclear. ¿Podría explicar esto los drásticos cambios que nuestro planeta ha experimentado, como la extinción de los dinosaurios? ¿Podría ser que la fusión de los casquetes polares esté provocada por una emisión de calor del núcleo interno? Porque al contrario que un núcleo de hierro, uno nuclear puede fluctuar. Un reactor nuclear puede desactivarse por sí solo y volver a activarse de nuevo. Su fuerza energética varía o puede permanecer constante. Las ideas de Hendon son polémicas. Pocos apoyan su teoría y el debate continúa. Pero hay algo indiscutible, que el campo magnético está cambiando. Y las mediciones demuestran que lleva haciéndolo algún tiempo. Hay varias técnicas que podemos usar para ver cómo está cambiando el campo. Contamos con mediciones modernas hechas desde naves espaciales que están en órbita específicamente para medir el campo magnético. Contamos con observatorios magnéticos permanentes instalados en varios lugares del mundo que hacen constantes mediciones del campo magnético. Pero ese tipo de mediciones solo nos dice qué está ocurriendo en una escala temporal que abarca décadas o acaso un siglo en los observatorios más antiguos. Sin embargo, el campo magnético ha estado cambiando a
lo largo de un periodo de tiempo mucho mayor. Así que lo que necesitamos es averiguar cómo ha cambiado este campo a lo largo de los siglos. Por suerte, los navegantes dependieron bastante tiempo del campo magnético y hemos aprendido mucho sobre sus variaciones gracias a sus mapas. Y los cambios continúan. Hoy día, el norte magnético se aleja de Canadá y avanza a través del océano Ártico a un ritmo constante de 16